este webinar de hoy que hemos llamado Contextualizando Misión, Cultura y Servicio. Entonces, un saludo especial para todos. Espero que estén bien allí en sus hogares. Y supongo que si están aquí en este lugar es porque de alguna manera usted está siendo llamado o es discípulo o quiere ser discípulo y está siendo llamado para crecer en el discipulado. Entonces, bienvenido a este lugar. Y algo que es bien interesante es que Dios nos está llamando a servir, que es uno de los puntos que vamos a estar tocando. Parece que ya mejoramos el sonido. Entonces estaba retomando un poco. Dios a algunos nos ha llamado para participar dentro de la figura eclesial y es lo que llamamos como el servicio dominical, ¿sí? Entonces ya muy pocos les decimos servicio dominical, pero el servicio dominical tiene que ver con la parte de servir, ¿sí? Entonces, y muchos Dios nos llama para servir en el servicio dominical y las formas alrededor de este servicio dominical. ¿Qué podríamos hablar de esas formas? La predicación, la música, las ofrendas, ser ujier, etcétera, todo lo que ya sabemos. Me dicen acá que ya se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, todas estas formas que son el servicio dentro de la iglesia, ¿sí? Pero si nos quedamos solamente en servir dentro de la iglesia, pues nos quedamos cortos. Comenzamos a limitar el potencial que una iglesia puede tener. Entonces, el potencial de nosotros, el potencial suyo y el potencial mío, como seguidores de Jesucristo, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios. Entonces, ¿en dónde servimos? ¿Cómo servimos? ¿Y a quién servimos? Podrían ser unas preguntas que nos podemos estar haciendo en esta tarde. Para eso tenemos que hablar un poco sobre qué significa misión, que es uno de los puntos que también vamos a estar hablando. Y como dije, somos discípulos de Jesús e hijos de Dios, y Él, Dios, tiene una misión, la misión de Dios, ¿sí? Tiene una misión también para su pueblo. Entonces estamos hablando de la misión de Dios y la misión para su pueblo. Como discípulos, tengo una pregunta. ¿Conocemos la misión de Dios? ¿Conocemos y hemos estudiado la palabra? Entonces, sería bien interesante que recapacitemos por 2 segundos, porque esto es un webinar, no tenemos mucho tiempo para pensar, pero después vayas a la casa pensando si conozco realmente la palabra de Dios que contiene la historia de la misión de Dios. Y este libro, la palabra de Dios, tiene la capacidad para transformar vidas, para transformar su vida, mi vida, la vida de nuestra comunidad. Entonces, la Biblia tiene esa capacidad. Y de pronto algunos de los que son mayores, y de pronto me pueden escribir ahí si de pronto recuerdan un himno de hace mucho tiempo que se llamaba Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. Tú me dices la verdad, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es un himno súper viejo que hace mucho tiempo no se canta. Ya no cantamos muchos himnos. Pero entonces este himno me habla de esa verdad de la palabra. Me habla de dónde voy, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es la verdad, que es lo que básicamente ahorita está en juego, donde ya no hay verdad absoluta, ¿sí? Pero entonces la palabra tiene el potencial de cambiar vidas individuales, grupales, construir naciones libres y ricas. Y cuando estoy hablando de naciones ricas no estoy hablando solamente del dinero, ¿no? De construir naciones que no sean corruptas. Entonces estamos hablando de naciones justas. Estamos hablando de naciones con compasión, libres de crueldad. Hoy vemos mucha crueldad. Entonces, ya saben todo lo que puede estar pasando en Puerto Rico en estos días, o incluso en mi país. Yo sé que muchos ya identificaron mi acento colombiano y muchos me han preguntado qué está pasando en Colombia. Bueno, pues parte de la crueldad, la injusticia. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de transformar todos estos momentos críticos que estamos viviendo. Y todos hemos sido creados para vivir en la realidad de la historia que Dios creó para nosotros. Entonces, eso quiere decir que la historia inicia en el principio
Estamos hablando de la palabra y empiezan en principio con Génesis, ¿sí? Y termina en Apocalipsis. Entonces ahí está contenida completamente y no podemos olvidar ninguna parte. Y no comienza en Génesis 3 o en Génesis 2, comienza en Génesis 1, ¿sí? Entonces comienza esta historia en el jardín, comienza en un jardín y termina en una ciudad. Entonces yo sé que como ustedes ya están leyendo la palabra, están estudiando la palabra, han estudiado la palabra, pues conocen mucho y tienen la posibilidad de estudiar un poco más. Entonces comienza en un jardín y termina en una ciudad, la ciudad de Dios. Entonces, la historia inicia con una pareja, una mujer y un hombre, Adán y Eva. Entonces estamos hablando de una familia, que es la base de la sociedad, de esa nación que estamos hablando de Dios, que Él quiere construir. Entonces, de igual modo, la historia, esa historia que comienza en el Edén, en el jardín, termina también con una mujer y un hombre, con un matrimonio. Entonces, ¿quién es esa mujer? Pensemos por un segundo. La iglesia. Tú y yo somos la iglesia, nosotros somos la iglesia, la esposa, ¿sí? Entonces, ¿y quién es el hombre? El, seguramente ustedes han escuchado, el Cordero, el Señor Jesucristo, porque han escuchado las bodas del Cordero. Entonces, ya como que nos va haciendo sentido si de pronto no teníamos eso relacionado. Pues al final de la historia, esto es lo que sucederá. Habrá una boda, ¿sí? Y en esa boda, entonces dice Apocalipsis 21:2, habrá una boda y una morada que Dios ha establecido entre los seres humanos, ¿sí? Él habitará con ellos, ¿sí? Ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Que ya conté el final del cuento. Si a usted le gusta, alguien me decía, a mí no me gusta que me cuenten el final de las películas. Por ejemplo, con mi esposa, yo siempre le daño las películas. Pero alguien me dijo, a mí me gusta conocer, a mí yo no tengo problemas si conozco el final de la película. Aquí ya estamos conociendo el final de la película. Apocalipsis 21:2 para que usted tenga tiempo. Yo sé que de pronto usted está escribiendo, tomando notas, entonces 21:2, y habla de esto, ¿sí? En esa morada estaremos allí. Él habitará con nosotros y seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. ¿Para qué? Para alabarle. Entonces la misión de Dios es estar con su pueblo y que su pueblo le adore. ¿Has estudiado la palabra de Dios? ¿Has estudiado la historia de Dios? Entonces, esta mañana es una invitación y una motivación para que estudiemos más la palabra de Dios. Seguramente están preguntando si hay posibilidades de estudiar. Claro, en la iglesia siempre hay la posibilidad de estudiar la palabra de Dios. Estamos dictando esto desde el seminario. Entonces hay la posibilidad de que también, si Dios está llamando a que estudien el seminario, pero no necesariamente se tiene que matricular. Hay clases que usted las puede tomar sin estudiar en todas las materias del seminario. De pronto una clase que le llame la atención. Entonces siempre es bueno estudiar la palabra, no solamente leerla. Leerla es una parte, ¿sí? Meditar en ella, estudiar en ella, de día y de noche, dice la misma palabra. Entonces te invito para que lo hagas, eh, porque si estamos llamados a ser sus discípulos, necesitamos conocer lo que Él quiere para nosotros. Recuerda, la historia comienza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis. Entonces, eh, toda cultura que hay en el mundo, toda cultura, tiene una historia, así como ya vimos, la historia de Dios. Y toda historia tiene un comienzo, una cronología. Entonces, esa historia cultural va a definir o definirá cómo será la vida para ese pueblo, que determinará sus costumbres, cómo va a construir su nación, cómo va a hacer vida social. Entonces, no todas las historias son iguales a la historia que Dios tiene para nosotros. Mucha atención, no todas las historias son iguales. Por lo tanto, las consecuencias no van a ser iguales, vamos a tener consecuencias diferentes. Entonces, la Biblia comienza también, en el principio creó Dios. Entonces, mucha atención, en el principio creó Dios, pongamos Dios en grande. Pero ¿cómo comienza eh, otro tipo de historia? Por ejemplo, ¿cómo comenzaría la historia del pueblo ticuna, donde mis padres fueron misioneros en la selva amazónica por mucho tiempo? Eh,
donde tenemos un dios que se llama Gutapa, que es un dios malo y maltratador, Yoí, que es un dios bueno, Ipi, que es un dios travieso. Entonces, y eso que no he nombrado las esposas de esos dioses. Entonces, interesante. ¿Cómo será la cultura, la historia? ¿Cómo será que se forma esa nación ticuna? Bueno, ¿sí? Para que pensemos por un momento. Entonces ya les conté, las historias son completamente diferentes. ¿Cómo creen que será la vida y las consecuencias de esa nación ticuna o de otras naciones y pueblos con historias completamente diferentes a la historia de Dios? Y eso no excluye el entorno de mi cultura, la cultura donde ustedes están. Me imagino que la gran mayoría acá son puertorriqueños. Entonces, o algún otro extranjero que asiste a nuestras iglesias. Entonces, ¿cómo será? No vamos a excluir la cultura con la que yo estoy viviendo, la cultura de mi familia, la cultura de mis amigos, la cultura de mis compañeros de trabajo. Entonces, pensemos por un momento si esa historia va acorde con la historia de Dios. ¿O qué ocurre con las naciones que no tienen a Dios en su narrativa? Porque podemos tener a Dios en nuestra narrativa, eh, pero también hay muchas que la excluyen, como por ejemplo la evolución, el ateísmo, eh, los musulmanes, que dicen que está Dios ahí, pero bueno, esto es otro tema para que abundemos tal vez en otro webinar o en otra clase. O los budistas, bueno, tantas otras historias o narrativas que no incluyen a Dios. Y eso tampoco excluye el entorno de mi cultura cercana. Otra vez hablo de la familia, los amigos, los compañeros. Porque podemos estar en Puerto Rico, pero no todos tenemos a Dios en nuestra narrativa. Tenemos conocidos que no tienen a Dios como el centro de su historia. Entonces, son preguntas para que analicemos en esta tarde. Dios, en su máxima expresión creativa, da origen a este planeta de la nada. Pone un hombre y una mujer, ¿sí? En el Edén, ya lo vimos. Y les deja una tarea. En algunos casos, esa tarea es conocida como el mandato cultural, porque fuimos puestos aquí para crear cultura. Entonces ya estamos hablando un poco de misión y de cultura. Eh, ¿Y cuál es la cultura que refleja el carácter de Dios? Entonces, pensemos por un momento. No fuimos puestos aquí solo para preservar la naturaleza o para comer los frutos del jardín. Es decir, no somos unos guardabosques, no estamos acá solamente para guardar que el bosque, el jardín que Dios nos dejó, quede intacto. No, fuimos aquí puestos para producir un potencial, para co-crear, me fascina esta palabra, co-crear, cultivar, y esa es la palabra, cultivar huertos, plantaciones, crear música, ciencia, química, tecnología, tejidos, danza, poesía. Ayúdenme ahí piensen en qué más, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Que continúen esa obra creativa, que continuemos la obra creativa de Dios eh, y que estamos co-creando, ¿sí? Que hagamos algo hermoso con lo que Él nos ha dado. Entonces, miren, ya en el principio teníamos un trabajo. Entonces, Dios quería que un día creáramos el mofongo, que tanto me gusta, pero con camarones. ¿Sí? Él quería que cultiváramos huertos, que creáramos cultura, ¿sí? Entonces, la cultura puertorriqueña, la cultura colombiana, la cultura ticuna, la cultura, no sé, de tantas naciones, pueblos. Entonces, esta era una invitación para crear una civilización y una cultura que reflejara a Dios. Entonces, ese huerto se transformaría, ¿sí? Y se convertiría en la ciudad de Dios. Ya lo hablamos, ¿no es cierto? En Apocalipsis. Entonces vamos a mirar un poco más. Ustedes están diciendo, bueno, allá están atando cabos. Vamos a Apocalipsis 22 y si usted tiene su Biblia, entonces puede mirar conmigo el versículo 2 en adelante. Entonces dice así, en medio de la plaza de la ciudad, ¿sí? Y una y otra orilla del río crecía un árbol, ¿sí? Un árbol de vida que da 12 cosechas, ¿sí? A cada cosecha por mes. Y sus hojas servían de medicina para las naciones. O en otras versiones dice para curar las naciones. Allí no habrá llamas, nada maldito,
será la ciudad del trono de Dios y del Cordero, donde sus servidores le rendirán culto, contemplarán su rostro y llevarán su nombre grabado en la frente. Una ciudad sin noche y sin necesidad de antorchas ni de sol, porque el Señor Dios será la luz que alumbre a sus habitantes, los cuales reinará para siempre. Entonces, fuimos llamados para construir esa ciudad. Entonces, para construir una ciudad es necesario tener solamente predicadores. ¿Recuerdan el servicio dominical, el culto, lo eclesial? No. Una ciudad no solamente canta música los domingos, no solo hay predicación el domingo. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una ciudad? ¿Qué se necesita para construir una ciudad? Entonces, me gustaría compartir aquí un dato. eh, Vamos a ver si puedo compartir aquí una imagen. Eh, y estoy hablando de una ciudad que se construyó de la nada. Vamos a ver. Tengo aquí toda la presentación. Ustedes pueden ir viéndolo, la presentación, pero voy a ver si lo puedo poner esto más adelante. Ya están viendo aquí eh, casi toda la presentación. Esta es la que quería presentar. Entonces, no sé si la pueden ver. Entonces, esta es no sé si ven el cursor mío, esto es un croquis que se hizo de una ciudad donde no había nada, donde era selva, no había nada, y alguien dijo, vamos a construir aquí la sede de nuestro país. Y al otro lado ya ven la imagen construida. Entonces, ellos dijeron, queremos que tenga esta forma, que tenga la forma como de un avión, y construyeron entonces eh, la ciudad. Y entonces estoy hablando de la ciudad de Brasilia. Entonces, el 22 de octubre de 1956, en la región centro-oeste del Brasil, no existía más que selva, era solo selva. Y ya les dije, el 22 de octubre del 1956 y el 23 de octubre de 1956 se dio inicio a la ciudad de Brasilia. Hoy en día es la sede principal del gobierno de Brasil y cuenta con casi 4 millones de habitantes, o sea, lo que podría ser la población de Puerto Rico más 1 millón. Entonces, ¿qué crees que se necesitó para construir esta ciudad? Pero pensemos por un momento. Arquitectos, constructores, albañiles, conductores, escultores, profesores, cocineros, científicos. ¿Qué más? Pueden escribir en el chat. ¿Qué más se necesita para construir una ciudad? Mucho, se necesita demasiado, demasiado. Y pasó, ya les conté la historia de Brasilia. Entonces, así como en la ciudad de Dios, si va a haber una ciudad, pues se necesita la labor de todos. Entonces, todo el trabajo que hagamos aquí en la tierra, un día estará esculpido en la ciudad de Dios. Todas las creaciones que tú hagas, todas las creaciones que yo haga, ¿sí? Por eso hablé del mofongo, por eso hablé y podemos hablar no sé, si usted escribe, si usted pinta, si usted baila, danza, pero si trabaja con la madera, si usted es constructor, todas las creaciones estarán esculpidas en la ciudad de Dios. Todas las creaciones que hagamos se verán en esta ciudad. Ahora, entendemos ahora por qué los perezosos y holgazanes no heredarán el reino de los cielos, porque hay trabajo para todos. Entonces, tenemos que pensar el trabajo de una manera diferente. Y en el reino de los cielos habrá trabajo, sí, habrá trabajo. Voy a contar aquí una pequeña anécdota. Cuando yo era niño, yo pensaba que pasaríamos toda la vida eterna, la eternidad, en un eterno culto. ¿Sí? Y hasta ahí me llegaba la alegría. Decía, pero si son 2 horas de culto y yo me aburro, me canso. Claro, de niño tenía ese pensamiento. ¿Sí? Eran 2 horas de culto. Entonces, ¿cómo será en la eternidad? Dios mío, todo el día en culto allá con el predicador. ¿Sí? Entonces, claro, yo estaba pensando en irme a jugar.
Entonces, en el cielo no vamos a tener un eterno culto, pero vamos a tener la posibilidad de crear con Dios. En el cielo habrá una invitación a seguir creando, ¿sí? Dios nos dirá, vengan, creen conmigo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Trabajo. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, el pecado hizo que nuestro trabajo se convirtiera en carga, en algo pesado. Eh, que el poder construir cosas se pusiera algo pecamino, el pecado dañó todo ese potencial que nosotros teníamos y desafortunadamente comenzamos a crear cosas que no agradan a Dios y perdimos nuestra vocación, perdimos el gusto, la pasión por lo que hacemos. Entonces, trabajamos en algo, ¿sí? Pero no descubrimos cuál es nuestra vocación o muy pocos descubren eh, esa vocación. Entonces pensemos en qué significa la palabra vocación. Vocación viene del latín vocare, vocare del latín voz que llama, ¿sí? Entonces cuando percibes la voz de Dios que te está llamando a hacer algo, entonces vocación viene de ahí, vocare, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo puede ser nuestra vocación si entendemos que Dios nos está llamando, ¿sí? Recuerden lo que acabo de decir, cuando percibimos la voz de Dios llamándonos a hacer algo, entonces nuestro trabajo puede ser una vocación solamente si entendemos que es Dios quien nos está llamando y nos está llamando para construir su reino sobre la tierra, ¿sí? Mediante nuestros oficios. Entonces, más preguntas. ¿Para qué trabajas? Para tener dinero, posición, eh, para sobrevivir o para construir el reino de Dios sobre esta tierra. Entonces, el llamado de Dios es que santifiquemos nuestro oficio. El llamado de Dios sobre tu vida va a santificar tu oficio, tu trabajo, tu labor, ¿sí? Y serás lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Serás lleno para poder llevar tu labor con el Espíritu Santo. Entonces, puedes estar pensando, ¿cómo así el Espíritu Santo en mi trabajo? Sí, sí, eso es lo que Dios nos está llamando. Y me llama la atención, leyendo la Biblia, Éxodo 35, 30, y me gusta, muchas veces he compartido este pasaje. La primera vez que la Biblia menciona la llenura del Espíritu Santo, eh, es para llenar o para hablar de un artesano, un labrador, una persona que trabajaba en un oficio, en un arte. Entonces, si usted tiene su Biblia allí, lo puede buscar Éxodo 35, 30 o puede tomar nota y después leerlo. Entonces, voy a leer. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras, de engaste, en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda desempeñar así como a Oiliad. Entonces está ya incluyendo a otra persona ahí. Entonces, Bezalel, ¿qué tenía? Primero tenía una labor, ella sabía todas estas cosas, pero fue lleno del Espíritu de Dios. Entonces usted seguramente ya sabe hacer algo. Usted ya tiene una labor, ya tiene un oficio, tiene un trabajo. Y el llamado de Dios es que eh, el Espíritu Santo esté sobre usted para que ese trabajo sea diferente. Recuerde, estamos llamados a construir la ciudad de Dios. Entonces, lo que Bezalel tenía eran oficios comunes y corrientes, eran trabajos como los que tenemos, ¿sí? Pero en esta ocasión son llamados para la gloria de Dios. Entonces, estoy siendo lleno del Espíritu Santo para tener la posibilidad de que mi trabajo glorifique a Dios. Entonces, no sé si tiene sentido
nuestro trabajo. Piense por un momento si su trabajo, el trabajo que Dios le dio la opción de estar, tiene sentido. Eh, entonces, ¿tiene sentido nuestra vida de trabajo? ¿Tiene sentido nuestras vidas? ¿Sí? ¿Nuestra vida laboral tiene sentido? Entonces, todos tenemos un propósito y un llamado para hacer algo. Y me gustaría hacer algunas preguntas. Entonces, ¿qué es lo que amas hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te motiva? Entonces, es la primera. ¿Qué es lo que amas hacer? Eh, en qué tienes habilidad? Por otro lado, ¿sí? ¿Cuál es la habilidad que tienes? Otra pregunta, ¿qué es lo que el mundo necesita? Entonces, que miremos a un lado, ¿qué es lo que el mundo necesita? Entonces, pensemos en esto. Y una última pregunta, ¿dónde puedo recibir pago por ese trabajo uniendo todo eso? Entonces voy a ver si puedo compartir otra imagen para que de pronto tengamos una idea visual y podamos pensar por unos segundos. Voy a salir de la presentación. Aquí está, de lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué es lo que amas? ¿Qué es lo que amas hacer? Eh, ¿Cuál es eh, la habilidad, ¿sí? Que puedas tener? ¿Qué necesidad hay en el mundo? Y cuál puede ser una compensación que te puedan pagar por eso que haces. Mira esta imagen por un segundo, la voy a quitar, simplemente para que pensemos, y estos círculos están unidos, en un punto se unen, ¿sí? Porque la idea es que tengamos todos estos ingredientes. Entonces, si voy a la siguiente parte, entonces, si solamente te gusta hacer algo y eres bueno en algo, pues tienes un hobby, piensa. Eh, pero si el mundo necesita algo y te pagan por eso, ¿qué haces? Pues tienes un trabajo. Entonces, pero si por un lado el mundo necesita algo, eres bueno y te pagan, pues tienes una profesión. Pero ¿y en dónde está la otra parte, el otro componente? ¿Cuál es el otro componente? Aquí está, el amor. Mucha gente que tiene una profesión es buenísima en lo que hace, pero no tiene amor. El fin de semana dice, ah, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, lo he escuchado muchas veces. Yo a veces también lo digo porque se estresa uno, ¿sí? Pero entonces se cansa, pero hay que tener amor por lo que uno hace. Entonces, salgo aquí de la presentación para poder seguir compartiendo. Entonces, piensa por un momento todos estos componentes. Tenemos todos estos componentes en lo que hacemos, en lo que Dios nos ha llamado. Voy a poner mi ejemplo. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Me gustan las artes, me gusta un montón. Estudié licenciatura en música, a veces tomé unos cursos de pintura, tomé cursos de danza también de vez en cuando. Tuve la oportunidad, y entonces las artes me gustan. ¿En, ¿En qué tengo habilidad? ¿Sí? A veces toco el saxofón también cuando hay la posibilidad. Por otro lado, ¿en qué tengo habilidad? Bueno, tal vez todo esto me ha dado la habilidad de poder enseñar a otros. Entonces, bien sea la música o bien sea, por ejemplo, este tipo de enseñanzas, muchos dicen, bueno, tú tienes la habilidad de enseñar, entonces también tienes que mirar eso que los otros dicen, ah, tú eres bueno en eso, no simplemente que tú digas, yo soy bueno en esto, porque yo puedo decir, muchos dicen, a mí me fascina cantar, pero a los demás no les gustan como tú cantas. Entonces, los otros también tienen que identificar en qué tienes una habilidad. Entonces, en mi caso, me gusta enseñar. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Bueno, el mundo necesita maestros también, ¿sí? Entonces, en este caso, quisiera compartir mi llamado personal, que le llamo etnodoxología. Y podemos hablar de esto después, que tiene componentes de artes, tiene componentes de misiones, tiene componentes de teología y antropología. Entonces, es lo que me gusta y es lo que de alguna manera he venido trabajando en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad necesita? En algún punto, ver misiones desde una perspectiva diferente, de una perspectiva antropológica diferente, incluyendo otros aspectos que de pronto hace mucho tiempo no se veían. Entonces, el mundo necesita eso. Pregunta, ¿y puedo ganar dinero con esto?
Bueno, sí, es complicado, voy a ser sincero, no es fácil, es complicado, es duro, pero si sigo trabajando en ello, claro, puedo ser maestro de etnodoxología un día y puedo ganar también. Entonces, como para poner un ejemplo, entonces piensa en tu trabajo por un momento. Si tiene estos componentes, eh, si tiene todo esto que ya hablamos. Por otro lado, pensemos en que nuestro trabajo sea un templo. Entonces, vamos a pensar que nuestro trabajo, el lugar donde voy a estar, sea un templo. Te puede estar pensando, ¿qué es lo que Johnny me está queriendo decir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo servimos en la iglesia? Versus cómo servimos en el trabajo secular, y lo pongo aquí secular porque lo hablamos, pero la idea es que no haya una división entre lo santo y lo no santo o lo secular. Entonces, ¿se acuerdan del servicio dominical? El cantar en la iglesia, el predicar, el enseñar a los niños, eso lo tenemos como santo, pero el lunes ya tengo que ir a mi trabajo secular. Entonces pensemos que nuestro trabajo también sea como un templo, como el domingo en la iglesia, que el trabajo entre semana no sea solamente para supervivencia o para ganar dinero. Entonces, cuando el pastor, no sé, tal vez si a mi pastor le preguntan dónde queda su iglesia, pues el pastor, yo sé que mi pastor posiblemente va a decir no queda en la calle tal con tal, ¿sí? Por ejemplo, yo asisto a la iglesia de Oasis en Vega Baja. Ah, pues en Vega Baja queda la iglesia. No, la iglesia somos nosotros, somos tú y yo. Entonces, la iglesia va a estar en el lugar de trabajo entre semana. El domingo nos reunimos en un templo, pero entre semana tú y yo seguimos siendo iglesia. Entonces, tenemos que ver nuestro lugar de trabajo como un templo, ¿sí? Entonces, que seamos parte de la iglesia de Dios. El templo de reunión los domingos es algo completamente diferente a lo que también podría ser entre semana. Entonces, la iglesia somos tú y yo. Entonces, piensa tu trabajo como si fuera un templo. Entonces, pensando en eso, yo me puse a averiguar un momento y pensamos que me fui a los periódicos de Puerto Rico y fui al periódico del jueves 5 de enero del 2012 y decía en la publicación que el 97% de la isla se considera cristiana. Guardo silencio ahí por un momento. 97% de la isla se considera cristiana. Bueno, yo me puse a pensar, bueno, eso fue del 2012, seguramente después del huracán María las cosas cambiaron y algo está diferente. Pero en el nuevo día, el 19 de abril del 2019, decía que el 96% de los cristianos, el 96% de las personas encuestadas o de la isla también son cristianas. Solo el 2% se identificó como de otra religión. Entonces, si el 96% de la isla son cristianos, quiere decir que en sus lugares de trabajo hay iglesias representadas en toda la isla. Quiere decir que ya somos casi como el cielo, ¿sí? Ya somos como el cielo, Puerto Rico es como el cielo porque el 96% somos cristianos, ¿sí? Entonces, eso es lo que podríamos pensar, pero ¿qué está pasando? Sí está la iglesia representada en tu lugar de trabajo, sí estoy viendo mi trabajo como un templo donde yo pueda adorar a Dios también, alabar a Dios. Entonces, algo está pasando en Puerto Rico. Solo nos falta un 4% para que esta sea la ciudad de Dios, Puerto Rico, ¿sí? Entonces, o todo lo malo que ocurre en Puerto Rico es culpa solo del 4% que se considera no cristiano. Entonces es una pregunta que yo me hago, ¿sí? Entonces, no estamos entendiendo qué es ser cristiano. No estamos generando un cambio. ¿Recuerdan esa historia de Dios? La palabra de Dios que genera cambios, que crea naciones según los propósitos, los parámetros de Dios. Pues si el 96% somos cristianos, debería haber en Puerto Rico un pueblo cristiano, una iglesia cristiana, seguidores de Dios, hijos de Dios. Entonces no estamos entendiendo lo que es ser cristiano. No hay un cambio social en Puerto Rico. Entonces seguramente los números que me daba el periódico están mal.
seguramente. Entonces, estamos tratando nuestro trabajo como algo sagrado o como un templo. Y aquí me pongo a pensar en algunos aspectos. No sé cuánto les gusta montar bicicleta. Si de pronto hay alguien que le guste montar bicicleta, a mí me fascina montar bicicleta. Eh, Aquí no he podido montar mucho como lo hacía en Colombia, pero cuando uno entra a la tienda de bicicletas, quien lo atiende como entusiasmado, bienvenido, ¿cuál bicicleta quiere o qué traje quiere? Y hace de este servicio, miren la palabra, hace este servicio, atendernos, como si fuera algo sagrado, como si fuera algo que llama la atención, como si fuera algo interesante. Tengo esto que me llegó últimamente, mira, eso es lo mejor para este fin de semana. Tengo el reloj que te mide los millas, los kilómetros, tanta duración, y está haciendo de su trabajo algo sagrado. Aunque tiene una cantidad de bicicletas ahí colgadas, ese es un templo para él. ¿Sí? Ese es un templo, un templo. Pensemos en un barista. A mí me fascina el café, si es colombiano mejor. eh, Me fascina el café y muchas veces vemos al barista donde se pone el traje. Bueno, si un barista es como yo y también con el cabello largo, pues se amarra bien el cabello y tiene ahí sus implementos allí y saca el café. Lo lieron conmigo, ¿no? Y huele el café y lo prepara y entonces lo va a moler, ahora lo pone en la máquina, ahora saca la leche, la evapora. Es como un culto, es como si el trabajo fuera algo sagrado. Entonces, no sé, hace 20 días, estoy aquí con mi esposa, me está acompañando, hace como 2 meses, fuimos a un restaurante nuevo y este restaurante nuevo, este, este restaurante nuevo nos atiende la dueña del restaurante y dice, mira, el concepto que tenemos de este restaurante es esta comida que trajimos de un lugar diferente y entonces esta comida la preparamos así con una masa especial y le ponemos estos ingredientes. ¿Qué estaba haciendo ella de su trabajo? Como un culto, como algo sagrado, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué nos hace falta para que nuestro trabajo sea adoración? Es mi pregunta en estos momentos. ¿Cómo hacemos que nuestro trabajo sea eso, como ellos, como el barista, como el de la bicicleta, como el del restaurante, que se convierta en una adoración a Dios, no el trabajo, sino a Dios? Si usted tiene preguntas hasta este punto, las puede escribir por el chat. Aquí tenemos todo, yo estoy aquí compartiendo, pero tenemos un equipo, aquí está el equipo de movilización, ya escucharon las voces, entonces tenemos más personas y podemos compartir y crear un diálogo. Entonces, ver nuestro trabajo como si fuera un templo. Por otro lado, haz tu trabajo como si lo estuvieras haciendo para Jesús. Entonces, muchas veces no hacemos nuestro trabajo como si fuera para Jesús, simplemente porque tenemos que conseguir dinero y avanzar. Entonces, Colosenses 3:22 dice siervos, nos está hablando a nosotros, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón, ¿sí? Como quien está agradando a Dios. Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bueno, pueden seguir leyendo, es bien interesante. Eh, entonces, podemos pensar por un momento que si vemos a nuestro jefe como si fuera Jesús, como si estuviéramos sirviendo a Jesús, entonces sería interesante. Eh, Podemos pensar en otra cita bíblica, Mateo 25:37. Eh, Dice, cuando te vimos hambriento, ¿sí? Y cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Entonces estaba preguntando a los discípulos y dice, claro, cuando ustedes hicieron esto eh, eh, con los más pequeños, ¿sí? También lo hicieron conmigo. Entonces muchas veces decimos, eh,
¿Cómo podemos hacer todo de corazón de tal manera que lo hagamos para otros? Otro tercer punto, y este me gusta mucho. Nuevamente, siempre lo decíamos en muchos viajes misioneros, es el amor todo lo cubre. Entonces, dar una milla más. A veces hay errores, hay fallas, hay problemas, hay peleas, pero el amor cubre eso. Entonces, si lo hacemos con amor y damos una milla más a ese jefe que nos pide media hora más de trabajo, eh, que nos ponen otros 2 trabajos más terminando el semestre, lo hacemos como para el Señor, entonces lo vamos a hacer con amor. Entonces, bien interesante que podamos pensar en esto. Entonces, ese trabajo pesado se va a volver adoración, va a ser adoración. Entonces, Dios nos está llamando eh, a que podamos de alguna manera, también con nuestro trabajo, servir en otro lugar, ¿sí? Entonces, ahorita estamos hablando de servir acá. Todo esto lo resumiría en servir en tu lugar, sirviendo en tu lugar, compartiendo la historia de Dios en tu lugar, creando la cultura de Dios, el reino de Dios en tu lugar, ¿sí? El llamado que Dios está haciendo también es que podamos llevar eso a otros lugares, ¿sí? Entonces, la historia de Dios comienza en Génesis, termina en Apocalipsis, pero me gusta que en la parte de la mitad, casi intermedia, nos vamos a Mateo 28, porque hay una parte de la tarea que nos corresponde. No solamente acá, dice Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No solamente dice vayan, sino dice vayan y hagan discípulos. Si voy a otro versículo bien misionero, ¿sí? Eh, y por eso estamos contextualizando un poco lo que es misión. Entonces, pero ahora esta parte es la tarea de misiones que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Una tarea específica. Por otro lado, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya recibido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en donde Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay un llamado a ser discípulos. Esto es para todos. Esto es para todos. Y también nos llama a ser testigos aquí, allá, allá y más allá. Entonces Dios también nos está llamando a ir. Recuerden al principio que no todos estamos siendo llamados para hacer una tarea eclesial, para construir la ciudad de Dios. No todos pueden ser pastores o misioneros de carrera, pero sí podemos ir y replicar lo que estamos haciendo bien en nuestra Jerusalén, o lo que estamos intentando hacer bien, porque estamos aprendiendo también. Entonces, podemos ir. Recuerden, esas naciones, esos pueblos, esas tribus, en su historia no tienen a Dios. Por eso es importante ir para llevar ese mensaje, esas ideas que Dios dejó en la palabra, que podamos llevar y que esas naciones también tengan a Dios como su centro y su cultura tengan a Dios como su centro. Entonces el reino de Dios también se establecerá en esos lugares. Podemos ir y servir a otras naciones con el mejor testimonio, nuestro trabajo, como un acto de adoración. Eh, y para poder llegar allá necesitamos hacerlo como lo hizo Jesús. Ya vimos todos estos ejemplos. Entonces, Dios nos está llamando. Por esto queremos compartir esta enseñanza, porque desde el equipo de movilización, Backup en este caso, quiere que podamos capacitarnos, que entendamos qué es ser misión, que tenemos que trabajar acá también en nuestra parte que nos corresponde, pero también tenemos que prepararnos para ir. Entonces hay espacios para participar aquí en la misión de Dios, sirviendo, creando cultura, pero también Dios nos está llamando a que vayamos y pasemos esas barreras. Entonces, esos 5 minutos, si usted tiene preguntas, aprovéchelos y puede escribir. Entonces, podemos ir con el ejemplo de Jesús, como Jesús lo hizo. Jesús vino, aprendió de una cultura, nosotros también podemos ir y aprender de otra cultura. ¿Cómo lo hizo Jesús? Con amor. Recuerden, el amor todo lo cubre. Entonces, podemos ir a esa otra cultura y enseñar con amor, no enseñar con prepotencia. Yo tengo aquí la verdad, no,
de una manera completamente diferente. Entonces Jesús vino y conoció una cultura, la cultura que lo rodeaba. Entonces él fue carpintero, tuvo un trabajo. Con nuestro trabajo también podemos ir y servir. ¿Cuántas naciones no necesitan de nuestro trabajo? ¿En qué eres bueno? ¿Recuerdas? Entonces voy a compartir aquí una última imagen. Vamos a ver si me deja compartir una última imagen para que podamos pensar en este ir de una manera completamente diferente. Vamos a ver. Todavía no me está dejando compartir. Vamos a ver. Permítanme, yo avanzo aquí. Listo. Vamos a ver si me deja compartir para que pensemos. A ver. Se fue al principio. Pensemos entonces por un momento en nuestro trabajo. Aquí está. Vamos a ver si me deja compartir. Me dicen si ya se puede ver. Listo. Entonces, recuerden de una necesidad que había, ¿sí? ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Cuál es la habilidad que usted tiene? Y hacerlo con amor. Pero ahora, esos recursos que usted gana, lo que usted tiene, ¿cómo puedo con esos recursos ir a otras naciones? Miren, exactamente el mismo modelo, pero antes yo recibía pago por, por ese trabajo que hacía, pero ahora ese pago, ¿cómo ese pago, esos recursos que yo tengo, esa economía, puedo invertirlos en el reino de los cielos en otros lugares que no tienen esos recursos? Entonces, quisiera terminar con esta imagen para que pensemos por un momento. Si usted todavía no ha hecho un viaje misionero, piénselo por un momento. El pueblo musulmán piensa, y ellos piensan al menos una vez en su vida ir a hacer la peregrinación a la Meca. No sé si usted como cristiano al menos una vez en su vida ir a hacer un viaje misionero. Yo lo pensaba. Yo dije, voy a hacer un viaje misionero en mi vida y me lavo las manos. Miren, aquí estoy metido en misiones en los últimos 17 o 20 años. Entonces, tal vez Dios quiere que usted vaya a ese primer viaje misionero y se quede allí, posiblemente, o que aprenda algo y sus recursos los invierta en el reino de los cielos, sus habilidades. Hay mucha necesidad. Entonces, piense en esta comparación, esta última imagen con la otra que estábamos hablando. Entonces, así terminamos y quisiera preguntar si estamos listos para ir ahora. ¿Estamos preparados? Tal vez sí estamos listos porque queremos viajar ya, queremos agarrar un avión y salir de nuestro lugar, pero para llevar el Evangelio, para compartir, para amar a otros, estamos preparados. Entonces es una de las preguntas que podríamos tener en estos momentos. Y queremos que los viajes de corto plazo tengan la posibilidad de crecer más en sabiduría, en conocimiento, y para hacerlo cada vez mejor, para llevar el mensaje, la palabra de Dios a otros pueblos, a otras naciones, pero también hacerlo, como dije, con amor. Entonces, un abrazo para todos. Un día espero podernos ver cara a cara y tomarnos un café. Un abrazo. Entonces, que Dios les bendiga.